En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Pero en este viaje Pablo esperaba recibir la ayuda de estos cristianos en Roma. Deseo ser encaminado allá hacia España por vosotros. Y esperaba gozar también de la comunión de ellos. Una vez que haya gozado con vosotros, Pablo anhelaba siempre estar con hermanos en Cristo Jesús. Y qué bendición es de veras poder gozar de esta maravillosa comunión que Dios nos da en Cristo. Pero antes de todo esto, le faltaba otro viaje primero. Versículos 25 al 28. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Este es el propósito de este viaje a Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que Pablo iba a Jerusalén para llevar el donativo de los cristianos de Macedonia y de Acaya. De esto estudiamos en las epístolas a los Corintios también, especialmente en 2 Corintios. Dice que les pareció bueno a ellos dar este donativo, porque son deudores a estos hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, es decir, de la bendición de ser pueblo de Dios, de la bendición del Evangelio de Cristo Jesús, la salvación en Él. Y este donativo es un fruto del ministerio del Evangelio, fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos, que Pablo está llevando. Y luego dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Luego expresa cierta confianza y cierta preocupación en los siguientes versículos del 29 al 33. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo Jesús. Esta es su confianza. Pero luego dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ha considerado usted que orar por un hermano es ayudarle? ¿Es echarle la mano? Lo es. Es un ministerio muy importante la oración. Un ministerio que debemos tomar en serio. Y debemos reconocer la fuerza, el poder que ejerce la oración. Él deseaba que estos cristianos lejanos de él le ayudaran, no enviándole dinero, sino orando por él a Dios. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Es decir, que está hablando acerca de aquellos que no habían aceptado a Cristo Jesús, probablemente judíos, incrédulos, es decir, en relación a Cristo. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo anhelaba y buscaba el recreo de su alma, de su corazón, juntamente con sus hermanos en Cristo en Roma. Y ya que todo esto y los resultados de ello, especialmente la llegada de Pablo a Roma de la manera que Dios tenía en mente, es tan importante, vamos a hablar un poco acerca de la providencia divina. Porque muchas personas no están conscientes de las actividades de Dios entre los hombres. Creo que en realidad ninguno de nosotros podemos saber
todos, quizá ni la mayoría de las actividades de Dios entre los hombres, pero hay algunas cosas que sabemos. El cristiano que ha sido instruido en las Sagradas Escrituras sabe que el Creador sigue introduciéndose en las actividades de sus criaturas de una manera muy importante, aunque no bien entendida por la mayoría de la gente. Y no estamos hablando de milagros, no estamos hablando de prodigios y señales como Dios obró por medio de los apóstoles en el tiempo del primer siglo, sino que estamos hablando de la providencia divina. Palabra o expresión que se refiere a las provisiones, providencia, provisión, a las provisiones que Dios hace para que de una u otra manera todo salga para su gloria y para el bienestar eterno de sus hijos. Recuerde lo que estudiamos en Romanos 8, que todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, pero bien se refiere a nuestro bienestar eterno. La providencia divina obró por medio de las malas intenciones de los hermanos de José, que lo vendieron en esclavitud y convirtió estas malas intenciones en la salvación de la familia de Jacob en tiempos antiguos, como leemos en el libro de Génesis. La providencia divina es la manera, muchas veces misteriosa para nosotros, en que Dios combina el libre albedrío del ser humano con la soberanía divina. Dios deja al hombre libre de escoger entre el bien y el mal, pero luego ocupa esta decisión de la criatura para cumplir con su propósito como creador. Al cristiano le corresponde orar que se haga la voluntad de Dios en su vida, dedicarse al servicio del Señor y confiar en que Dios proveerá lo demás. A veces las cosas no serán como nosotros pensamos, hasta nos puede parecer que Dios no está de por medio, pero al final, si no luego, nos daremos cuenta que en realidad todo ha sido para nuestro bienestar eterno y para la gloria de Dios. Por supuesto, todo esto supone que estamos dedicados a la voluntad del Señor y que somos fieles en nuestra confianza en su sabiduría. Uno de los ejemplos que sobresale de la obra de la providencia divina en el Nuevo Testamento es el que hemos estado estudiando en Romanos capítulo 15, el deseo de Pablo de predicar el Evangelio en Roma. La manera en que Dios llevó a cabo su propósito, modificando los planes de Pablo mientras usa la buena voluntad y el espíritu sumiso de este siervo suyo, nos enseña mucho acerca de la providencia divina y la importancia del valor, la fe y la oración en la vida cristiana. En nuestro texto que acabamos de estudiar del versículos 25 al 33 de Romanos 15, Pablo presenta 4 deseos personales. Primeramente, desea ir a Jerusalén para ministrar por medio de la ofrenda que lleva a los pobres en la iglesia en Jerusalén. Segundo, quiere que este viaje a Jerusalén se haga sin perturbación por los incrédulos que había entre los judíos en Jerusalén, o sea, los que no eran cristianos. Y tercero, desea que los cristianos judíos en Jerusalén acepten el servicio que le ofrece como representante de las iglesias gentiles con las cuales ha estado trabajando y de las cuales trae una ayuda benevolente, un fruto. Debe ser entendido que este es el motivo principal para el viaje a Jerusalén. Cualquier grupo de hombres podría haber llevado la ofrenda para los necesitados sin la presencia del apóstol Pablo. En realidad, las diferentes congregaciones o iglesias estaban mandando sus representantes también juntamente con la ofrenda. Pero Pablo consideraba esta obra como parte integral de su misión entre los gentiles. Habían tenido cierta desconfianza en el pasado en cuanto a la conversión de estos paganos y la comunión entre las iglesias en Judea y las que Pablo había establecido
no estaba tan completa como él deseaba todavía. Así que esta ofrenda era, además de una necesidad física para los pobres, una oportunidad para mostrar el espíritu de la unidad que debe existir entre las iglesias de Cristo, sin importar su nacionalidad o raza. Y fue en este problema que Pablo pidió la colaboración de los romanos por medio de la oración. Que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén fuese acepta. Romanos 15:31. El cuarto y el último deseo de Pablo expresado en este texto es llegar con bien a Roma, para tener comunión con la iglesia y predicar el evangelio también en Roma. No podemos dudar que Pablo, los cristianos en Roma y muchos otros hijos de Dios estaban orando para el cumplimiento de estas actividades del apóstol Pablo. Ya sucedió que Dios proveyó para que fuesen cumplidas, pero no exactamente como Pablo había pensado. Siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, y siempre para la gloria de Dios, pero no exactamente como Pablo pensaba. Antes que Pablo pudiera viajar mucha distancia hacia Jerusalén, el Señor ya le había revelado que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hechos 20, 22 al 23. A pesar de estas advertencias, Pablo estaba dispuesto a cumplir con su ministerio, fuera cual fuera el resultado para él, y les dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Claro que Pablo quería seguir trabajando en otras partes. Deseaba ir hasta Roma y, si fuese posible, hasta España. Pero primeramente tenía que cumplir con la misión que se le había dado. Y si el fin de esta fuera el no poder seguir viajando por estar en la cárcel o por estar muerto, Pablo estaba dispuesto. Con el mismo valor y fe en la voluntad del Señor, se dio cuenta del peligro que lo esperaba por profetas en Siria y luego más cerca de su destino, en Cesarea, pero sin cambiar su disposición de ir a Jerusalén para cumplir con su ministerio. Cuando llegó a los hermanos en Jerusalén, le recibieron con gozo y glorificaron a Dios por las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, según Hechos 21 del 17 al 20. Y me imagino que Pablo se llenó de gozo al observar esta actitud de ellos, porque así se había cumplido perfectamente la misión suya en Jerusalén y también su ministerio de evangelización y edificación entre aquellas iglesias gentiles. Ahora estaba todo listo para que avanzara hasta Roma. Pero surgió un problema en el templo, y los judíos procuraban matarle a Pablo. Pero tal no era la voluntad de Dios, y Pablo fue salvado por las autoridades romanas. Interesante. No obstante, fue encarcelado mientras averiguaran sobre el asunto. El siguiente día casi fue despedazado otra vez por los judíos, pero fue arrebatado de en medio de ellos por los soldados y llevado a la fortaleza otra vez. A la noche siguiente se le presentó el Señor. El texto dice en Hechos 23:11. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fue entonces que Pablo supo que el Señor estaba de por medio de todo lo que le sucedió. El Señor estaba proveyendo la manera para que Pablo llegara a Roma, no en libertad, como él había pensado, pero siempre llegaría y tendría la oportunidad de predicar el Evangelio, porque la providencia divina estaba funcionando para ese fin. Considerándolo después, podemos entender que si no por las autoridades romanas, Pablo habría muerto a manos de los judíos. La prisión en Jerusalén resultó como una protección para Pablo
de sus enemigos. Enseguida los judíos planeaban matarle, pero por la providencia del Señor, el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la celada, y por medio de él el tribuno romano fue convencido para que llevaran a Pablo hasta Cesarea para protegerle de los judíos. Así obraba el Señor, en un acto tras otro, no por actos milagrosos, sino por medio de la providencia, proveyendo el medio natural hasta que lo llevó a Roma, bajo la protección y la provisión del gobierno romano, sin gasto alguno para Pablo, para la iglesia. Y llegando allí, Dios proveyó aparentemente por cuenta del gobierno romano que tenía a Pablo encarcelado, una casa alquilada en la cual Pablo recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento por 2 años. Las obras de Dios maravillosas son en aquellas personas que confían en Dios y se dedican con valor a servirle a Él sin esperar más que el honor de servir su propósito y glorificar su nombre. La vida cristiana es hermosa, hermanos, especialmente cuando sabemos que los que amamos a Dios, a nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, los que somos llamados conforme al propósito de nuestro Dios. Habiendo explicado todo esto, Pablo ahora empieza a dar saludos personales a diferentes personas, diferentes cristianos en Roma, y expresar su aprecio por la obra de estas diferentes personas, y esta porción también es muy importante en nuestro estudio de Romanos. Comienza con una recomendación para una hermana llamada Febe, en los versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ya que ha habido a veces cierta confusión acerca de esta hermana y su función en la iglesia, creo que es importante notar algunos puntos especiales acerca de Febe, la diaconisa en la iglesia en Cencrea. A veces se dice que Cristo con 12 hombres cambió el mundo. Cuando estudiamos la Biblia un poco nos damos cuenta que Pedro, Jacobo, Juan y Pablo fueron hombres muy importantes en el progreso de la iglesia y en su extensión a todo el mundo antiguo. Pablo fue responsable por la evangelización de un área inmensa al norte del mar Mediterráneo, desde Siria hasta cerca de Italia. Pero lo que muchas veces no se toma en cuenta es que no solamente ellos estuvieron trabajando para llevar a cabo tan importante obra. Habían muchos colaboradores en todas las congregaciones que Pablo estableció. Algunos que viajaban con él, otros que se quedaron trabajando en las nuevas congregaciones que se iban estableciendo. En las últimas palabras de casi todas sus epístolas, el apóstol Pablo tiene algo que decir con respecto a estos individuos poco conocidos para nosotros, pero muy importantes en la vida de la iglesia del primer siglo. Lamentablemente muchas veces dejamos pasar estas menciones personales, estos saludos, con muy poca atención. Es nuestra tendencia pensar en lo que hicieron los apóstoles de la misma manera que hoy día se acostumbra a hablar solamente del predicador de tal congregación como el obrero único que tiene la iglesia. A veces entre los mismos miembros locales predomina el pensamiento que el predicador tiene que hacer la obra en la iglesia, y si la iglesia no progresa piensan que sea porque el predicador no es eficaz. Quizás sea porque no hemos dado el énfasis debido a la actividad propia de cada miembro. Importancia que encontramos en las Escrituras claramente.
Tal vez no nos hemos fijado bien en los colaboradores que Pablo y todos los apóstoles y predicadores del Evangelio tenían en la iglesia. En Romanos capítulo 16 encontramos una vista breve de los colaboradores de Cristo que tenían con él y otros que estaban colaborando ya en la iglesia en Roma. Y es interesante que el primer individuo que Pablo menciona en esta lista en Romanos 16 es una mujer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. A veces Pablo y sus hermanos en las iglesias de Cristo hoy día hemos sido acusados de negarle a la mujer su puesto debido en la iglesia. Muchos piensan que porque Pablo escribió que la mujer no debe hablar públicamente en la congregación, o sea, cuando los cristianos están reunidos, que tiene algún prejuicio personal o cultural contra la mujer. Pero estas ideas son muy equivocadas. Claro que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, no Pablo personalmente, prohíben que la mujer predique en la iglesia, es decir, que predique públicamente a los hermanos varones. Pero esta y el ejercer autoridad son las únicas áreas de servicio en la iglesia en las cuales la cristiana está limitada. Cuando mucho, la iglesia está reunida unas 10 horas en toda la semana. Muchas congregaciones se reúnen mucho menos. Esto quiere decir que las actividades de la mujer son limitadas durante solamente 10 de cada 168 horas cada semana. Y aún durante aquellas 10 horas, ella debe ser colaboradora en el reino por medio de su presencia, su devoción, su ejemplo y su reverencia para la palabra de Dios. No debe pensar que no hay lugar para la mujer en la obra de la iglesia del Señor. Al contrario, hay una gran necesidad de mujeres cristianas que sirvan al Señor y a la iglesia como colaboradoras en las innumerables actividades que las hermanas pueden llevar a cabo. La hermana Febe es un ejemplo excelente de la posición de servicio que la mujer debe tener en la iglesia. Primeramente, le suplico notar que Pablo consideró a Febe como hermana. Lejos de menospreciar a la mujer o tenerla por inferior, la Biblia dice que ella debe ser considerada en un plano igual al varón en cuanto a las bendiciones que recibe en el Señor. Es su hermana, miembro de la misma familia, que debe ser amada, estimada y cuidada con el mismo interés puro que el hermano mayor de una familia siente para su hermanita, y hasta respetada por su fidelidad y su servicio al Señor. Luego la Biblia nos enseña que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Algunos han ido al extremo opuesto del que hemos venido considerando. Consideran que esta designación signifique que Febe tenía autoridad en la iglesia en Cencrea. Por tanto, piensan que este texto autorice a la mujer a ocupar un puesto de autoridad en las iglesias hoy día. Pero estas personas están mal informadas, aunque sin duda son sinceras. Pero la palabra diaconisa no es un título de autoridad ni posición elevada en la iglesia, sino que significa servidora. La palabra diácono no es un título de autoridad ni posición elevada en la iglesia, sino que significa servidor. Los diáconos no son personas de autoridad, son siervos de la iglesia. Es una designación de importancia delante de Dios, claramente, pero no es una de la autoridad en la iglesia. La Biblia da autoridad en la iglesia local únicamente a ciertos hombres llamados ancianos. 1 Timoteo 3, Tito 1.
La idea que la mujer pueda tener alguna autoridad o ser pastora o predicadora en la iglesia no puede ser basada en Romanos 16, 1 y 2. Bueno, no puede ser basada en ningún otro texto de las Escrituras tampoco. Muchas mujeres han servido en la iglesia. Muchas han evangelizado a las gentes inconversas. Muchas han enseñado o profetizado durante el primer siglo a las otras hermanas y a los niños. Pero la Biblia nunca menciona a una mujer que tuviera la autoridad de enseñar o ejercer autoridad sobre los hermanos varones en la iglesia del Señor. Al contrario, dice la Biblia, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:12. El servicio de Febe como diaconisa fue precisamente esto, servicio. Lo mismo que un ministro, predicador, lo mismo que un diácono, servidor. Servicio, no autoridad de ninguna clase. Cada palabra tiene su significado, hermanos. Y si no sabemos el significado correcto, en este caso el significado bíblico, podemos equivocarnos gravemente. La palabra diaconisa significa servidora, nada más. En realidad, diaconisa no es la traducción de la palabra original, sino que se adaptaron letras castellanas a la palabra griega sin traducir la palabra. La traducción es servidora. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, hermanos, y no pensar menos tampoco. Las hermanas en Cristo deben tomar el ejemplo de esta hermana santa que se dedicó al servicio de la iglesia en Cencrea y a Pablo mismo y a muchos. ¿Cómo necesitamos cristianas que estén dispuestas a servir en el reino de Dios? Y hay mucho en que servir. Tomen el carácter de ayudante de muchos, que era el de la hermana Febe, y Dios las bendecirá ricamente. Al mismo tiempo serán respetadas y honradas por hombres honestos, por causa de su colaboración en el Señor. Pablo no habría podido escribir que su obra evangelística en la zona norte del mar Mediterráneo había terminado si no hubiera sido por la ayuda de hermanas fieles como Febe. Si la iglesia del Señor va a progresar como debe hoy día, necesitamos muchas ayudantes cristianas. Además, cuando hay hermanas de tan devoción y consagración al servicio de la iglesia, no debemos, hermanos, abusar ni aprovecharnos en forma egoísta de su servicio, sino que deben ser recibidas como es digno de los santos, y deben ser ayudadas también en todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Ellas no sirven a Cristo para ganancia, pero merecen nuestra ayuda en cualquier cosa en que necesiten de nosotros, porque han ayudado a muchos. Seamos todos colaboradores en el Señor, como lo fue la hermana Febe. La ayuda que podemos brindar nos puede parecer poco, pero a Dios, Él lo considera como mucho y lo convierte en algo abundante para su causa y para el pueblo de Dios. Nombre sí.